trastorno mental es una afección que afecta el pensamiento, los sentimientos o el comportamiento de una persona y causa una angustia o un deterioro significativo en su funcionamiento diario. Los fenómenos son procesos mentales, como la percepción, la atención, la memoria y las emociones. Por otro lado, complejo se usa para describir un patrón de pensamientos, emociones y comportamientos que se organizan en torno a un tema en particular y, a menudo, son inconscientes o difíciles de controlar. Los trastornos mentales generalmente se diagnostican de acuerdo con los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. El día de hoy y teniendo en cuenta los conceptos anteriores, te voy a presentar el iceberg de los complejos y trastornos mentales. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, mejor conocido como TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la capacidad de una persona para prestar atención, controlar los comportamientos impulsivos y regular su nivel de actividad. Los síntomas del TDAH pueden incluir falta de atención, hiperactividad e impulsividad. La falta de atención puede manifestarse como dificultad para mantenerse enfocado, olvidos, desorganización y distracción fácil. La hiperactividad puede implicar inquietud excesiva y o dificultad para sentarse quieto. La impulsividad puede manifestarse como actuar sin pensar, interrumpir a los demás y dificultad para esperar el turno. El TDAH generalmente se diagnostica en la infancia y puede tener un impacto significativo en el desarrollo académico, social y emocional de una persona. A menudo se trata con medicamentos, terapia conductual e intervenciones educativas. Sin embargo, aunque el TDAH generalmente se diagnostica por primera vez en la infancia, muchos adultos también tienen TDAH. De hecho, es más común de lo que parece. La depresión es un trastorno de salud mental que puede afectar los pensamientos, sentimientos y comportamientos de una persona. Se caracteriza por un sentimiento persistente de tristeza o pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban. La depresión puede interferir con la vida diaria de una persona y dificultar su funcionamiento normal. Algunos síntomas comunes de la depresión son sentimientos de tristeza, desesperanza o inutilidad, pérdida de interés en actividades que alguna vez fueron placenteras, cambios en el apetito y el peso, cambios en los patrones de sueño, fatiga o baja energía, dificultad para concentrarse, pensamientos de autolesión o suicidio. La depresión es una condición tratable y que, con el tratamiento adecuado, las personas pueden llegar a recuperarse. La ansiedad es una respuesta emocional natural del cuerpo a situaciones estresantes o amenazantes. Es una sensación de preocupación, miedo o aprensión ante un evento futuro que puede ser real o imaginario. Las personas con ansiedad llegan a tener los siguientes síntomas: sensación de nerviosismo o agitación, preocupación constante o excesiva por eventos futuros, inquietud o dificultad para estar quieto, fatiga o cansancio, problemas para concentrarse o para dormir, sudoración excesiva, temblores o palpitaciones, respiración rápida o falta de aire. La ansiedad puede ser beneficiosa en ciertas situaciones, ya que nos permite estar alerta y responder adecuadamente a una amenaza. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve crónica o excesiva, puede afectar negativamente la calidad de vida y la capacidad para realizar actividades cotidianas. La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad de una persona para leer, escribir y deletrear. Es una condición neurológica que afecta la forma en que el cerebro procesa el lenguaje. Las personas con dislexia pueden tener dificultades para reconocer, decodificar y deletrear palabras. También pueden tener dificultades con la comprensión de lectura, la escritura y la expresión verbal. La dislexia no está relacionada con la inteligencia y no afecta otras capacidades cognitivas. Es una afección de por vida que afecta a personas de todas las edades y puede diagnosticarse en la infancia o la edad adulta. Se estima que alrededor del 5 al 10% de la población tiene dislexia y afecta a personas de todos los orígenes étnicos y socioeconómicos. No existe una cura para la dislexia, pero existen intervenciones y adaptaciones efectivas que pueden ayudar a las personas con dislexia a mejorar sus habilidades de lectura, escritura y ortografía. La bipolaridad, también conocida como trastorno bipolar, es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la alternancia de episodios de depresión y de manía o hipomanía.
Estos episodios pueden ser leves, moderados o graves, y afectan significativamente la vida cotidiana de quien los padece. En los episodios de depresión, la persona puede sentirse triste, desesperada, desmotivada, con falta de energía y problemas para dormir, concentrarse y tomar decisiones. En los episodios de manía o hipomanía, la persona puede sentirse muy eufórica, excitada, impulsiva, con pensamiento acelerado, hiperactividad y falta de sueño. Existen diferentes tipos de trastorno bipolar, como el tipo 1, que se caracteriza por la presencia de episodios maníacos o mixtos graves, y el tipo 2, que se caracteriza por episodios hipomaníacos y depresivos menos graves. El trastorno bipolar es una enfermedad crónica que requiere tratamiento médico y terapéutico de por vida. Las fobias son un tipo de trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso e irracional a un objeto, situación o actividad específica. Las personas con fobias experimentan una ansiedad o pavor abrumador y persistente cuando se encuentran con el objeto de su miedo o anticipan estar expuestos a él. Hay muchos tipos diferentes de fobias, y se pueden clasificar en 3 grandes categorías: fobias específicas, fobias sociales y agorafobia. Las fobias específicas implican el miedo a un objeto o situación específicos, como las alturas, acrofobia, las arañas, aracnofobia, volar, aviofobia, o los espacios cerrados, claustrofobia. Las fobias sociales, también llamadas trastorno de ansiedad social, involucran el miedo a las situaciones sociales, como hablar en público, conocer gente nueva o estar en multitudes. La agorafobia implica el temor de estar en situaciones en las que escapar puede ser difícil o vergonzoso, como usar el transporte público o estar en un espacio lleno de gente. Las fobias pueden interferir con la vida diaria y causar una angustia significativa, pero a menudo se pueden tratar con terapia y medicamentos. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. El autismo se presenta en distintos grados de severidad y puede manifestarse de diferentes maneras en cada persona. Algunas de las características comunes del autismo incluyen dificultades en la comunicación verbal y no verbal, dificultades para establecer y mantener relaciones sociales, patrones repetitivos de comportamiento e intereses restringidos. Los síntomas del autismo suelen aparecer en los primeros años de vida, aunque el diagnóstico puede hacerse a cualquier edad. El autismo es un trastorno complejo y no se sabe exactamente qué lo causa, pero se cree que puede ser el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales. La ansiedad social es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso y persistente a situaciones sociales o de rendimiento, en las que la persona teme ser evaluada o juzgada negativamente por los demás. Esto puede incluir situaciones como hablar en público, conocer gente nueva, asistir a eventos sociales, comer en público, utilizar baños públicos, etc. Las personas que sufren de ansiedad social pueden experimentar síntomas como sudoración excesiva, palpitaciones, temblores, ruborización, náuseas, sensación de mareo o desmayo, entre otros. Estos síntomas pueden ser tan intensos que la persona evita las situaciones temidas a toda costa, lo que puede limitar significativamente su vida social y laboral. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico que afecta la manera en que una persona piensa, siente y se comporta. A menudo se manifiesta en la adolescencia o al comienzo de la edad adulta, y afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Los síntomas de la esquizofrenia pueden variar ampliamente de una persona a otra, pero generalmente se dividen en 3 categorías: síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas cognitivos. Los síntomas positivos incluyen delirios, alucinaciones, pensamiento desordenado y comportamiento catatónico. Los delirios son creencias falsas que una persona tiene, incluso cuando se presentan pruebas en contra. Las alucinaciones son percepciones falsas que una persona experimenta, como escuchar voces o ver cosas que no están allí. El pensamiento desordenado es cuando una persona tiene dificultades para comunicarse de manera coherente y lógica. El comportamiento catatónico se refiere a una persona que parece estar congelada en una posición durante largos periodos de tiempo. Los síntomas negativos incluyen falta de emoción, apatía, aislamiento social, falta de motivación y pobre higiene personal. Los síntomas cognitivos pueden incluir dificultades para concentrarse, recordar información y tomar decisiones. El trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad en el cual una persona experimenta episodios recurrentes e inesperados de miedo intenso y síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblores, mareo y sensación de ahogo.
Estos episodios de pánico pueden ocurrir en cualquier momento y lugar, incluso durante el sueño. Además de los episodios de pánico, las personas con este trastorno pueden experimentar preocupación constante por tener otro ataque de pánico, lo que puede llevar a la evitación de ciertas situaciones o lugares que se asocian con estos episodios. El trastorno de pánico puede ser tratado con una combinación de terapia cognitivo-conductual, TCC, y medicación. La TCC puede ayudar a las personas a aprender a manejar sus síntomas de ansiedad y a cambiar sus patrones de pensamiento negativos, mientras que la medicación puede ser útil para reducir la frecuencia y la intensidad de los episodios de pánico. El trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, es un trastorno de salud mental que se caracteriza por la presencia de obsesiones y o compulsiones que causan un malestar significativo y afectan la calidad de vida de la persona. Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes e intrusivos, que son experimentados como inapropiados o perturbadores, y que son difíciles de controlar o evitar. Las compulsiones son comportamientos o actos mentales repetitivos que se realizan en respuesta a las obsesiones, con la intención de reducir la ansiedad o el malestar asociado. El TOC puede manifestarse de diferentes formas, y las obsesiones y compulsiones pueden estar relacionadas con diferentes temas, como la limpieza, la organización, la simetría, la seguridad, la religión, el sexo, entre otros. El TOC es un trastorno crónico que puede requerir tratamiento a largo plazo. El trastorno afectivo estacional, TAE, también conocido como depresión de invierno o tristeza de invierno, es un tipo de depresión que se produce en relación con los cambios estacionales, típicamente comenzando en otoño e invierno y disminuyendo en primavera y verano. Los síntomas del TAE son similares a los de la depresión mayor, e incluyen tristeza, ansiedad, irritabilidad, pérdida de interés en actividades habituales, aumento del sueño y o del apetito, y dificultad para concentrarse. Se cree que la causa del TAE está relacionada con los cambios en la cantidad de luz solar que experimentamos durante los meses de invierno, lo que puede afectar los niveles de serotonina en el cerebro, una sustancia química que regula el estado de ánimo. La depresión posparto es una forma de depresión que puede afectar a las mujeres después de dar a luz. Aunque se supone que el parto es un momento feliz y emocionante, algunas mujeres pueden sentir una tristeza abrumadora y ansiedad después del nacimiento de un bebé. La depresión posparto puede ocurrir en cualquier momento durante el primer año después del parto y se cree que está relacionada con cambios hormonales y psicológicos después del nacimiento del bebé. El alcoholismo es una enfermedad crónica que se caracteriza por un consumo excesivo y descontrolado de alcohol, lo que puede causar problemas de salud física y mental, así como problemas sociales y económicos. La persona que sufre de alcoholismo tiene un deseo compulsivo de consumir alcohol y una incapacidad para controlar su consumo, incluso cuando esto conlleva consecuencias negativas para su vida y la de las personas a su alrededor. El alcoholismo puede tener graves consecuencias para la salud, como problemas hepáticos, enfermedades cardiovasculares, trastornos neurológicos, entre otros. La demencia es un síndrome, o un grupo de síntomas, que afecta la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales de manera lo suficientemente grave como para interferir con el funcionamiento diario. No es una enfermedad específica, sino un término que se usa para describir una disminución en la función cognitiva, como pérdida de memoria, deterioro del juicio y cambios de personalidad, que es lo suficientemente grave como para afectar las actividades diarias. La causa más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer, pero existen muchas otras afecciones que pueden causarla, como la demencia vascular y la demencia frontotemporal. Esta puede afectar a personas de todas las edades, pero es más común en los adultos mayores, especialmente en los mayores de 65 años. No existe una cura, pero existen tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. El TPT significa trastorno de estrés postraumático, y es una condición de salud mental que puede desarrollarse en algunas personas después de experimentar o presenciar un evento traumático. El TPT puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, sexo o antecedentes. Algunas situaciones que pueden ocasionar TPT son combates, desastres naturales, accidentes, agresiones sexuales o físicas u otras formas de violencia. Los síntomas del TPT pueden variar de persona a persona, pero algunos síntomas comunes incluyen flashbacks o recuerdos intrusivos del evento traumático, pesadillas, ansiedad, depresión y conductas de evitación. El insomnio es un trastorno del sueño caracterizado por la dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido o ambos.
El insomnio puede ser agudo, lo que significa que ocurre durante un periodo corto de tiempo, o crónico, lo que significa que ocurre al menos 3 noches a la semana durante 3 meses o más. Existen varias causas potenciales de insomnio, que incluyen estrés, ansiedad, depresión, afecciones médicas, medicamentos y factores del estilo de vida, como el consumo de cafeína, los horarios de sueño irregulares y la falta de actividad física. La privación crónica del sueño puede generar una variedad de consecuencias negativas para la salud, como un mayor riesgo de depresión, ansiedad, enfermedades cardiovasculares y deterioro de la función cognitiva. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral progresivo que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Es la causa más común de demencia, que es una disminución de la función cognitiva lo suficientemente grave como para interferir con la vida diaria. La enfermedad generalmente comienza con una pérdida leve de la memoria y eventualmente conduce a un deterioro significativo en el lenguaje, el razonamiento y el comportamiento social. La causa exacta no se comprende completamente, pero se cree que es una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. La enfermedad se caracteriza por la acumulación de depósitos anormales de proteínas en el cerebro, incluidas placas de amiloide y ovillos de tau, que interfieren con la comunicación entre las células cerebrales y, finalmente, provocan su muerte. Actualmente no existe una cura para el Alzheimer y los tratamientos disponibles se centran en controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por movimientos y vocalizaciones involuntarios repetitivos llamados tics. Los tics pueden ser simples o complejos y pueden incluir parpadeo, muecas faciales, encogimiento de hombros u otros movimientos repentinos y rápidos. Los tics vocales pueden incluir carraspeo, gruñidos, o habla repetitiva. El Tourette generalmente comienza en la niñez y puede mejorar o empeorar durante la adolescencia y la edad adulta. Si bien la causa del síndrome de Tourette no se comprende completamente, se cree que involucra una combinación de factores tanto genéticos como ambientales. Actualmente no existe una cura para el síndrome de Tourette, pero los tratamientos pueden ayudar a controlar los síntomas. La bulimia, también conocida como bulimia nerviosa, es un trastorno alimentario caracterizado por episodios recurrentes de atracones, seguidos de conductas compensatorias como purgas, ayuno o ejercicio excesivo. Las personas con bulimia a menudo sienten una falta de control sobre su alimentación y tienen un fuerte deseo de perder peso, lo que puede conducir a ciclos de atracones y purgas. La bulimia tiene efectos físicos y psicológicos graves, incluidos desequilibrios electrolíticos, problemas gastrointestinales, problemas dentales, depresión, ansiedad y abuso de sustancias. Es más común en mujeres que en hombres y, a menudo, se desarrolla durante la adolescencia o la adultez temprana. El tratamiento para la bulimia generalmente implica una combinación de terapia, medicamentos y asesoramiento nutricional. La psicosis es una afección de salud mental que afecta la capacidad de una persona para percibir e interpretar la realidad con precisión. Es un síntoma de varios trastornos de salud mental, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión severa. Los síntomas más comunes de la psicosis son delirios y alucinaciones. Los delirios son creencias falsas que una persona tiene a pesar de la evidencia de lo contrario, mientras que las alucinaciones son experiencias sensoriales falsas, como ver o oír cosas que no existen. Otros síntomas de la psicosis pueden incluir habla o comportamientos desorganizados, paranoia, aislamiento social y dificultad con la memoria o la concentración. El abuso de sustancias, el trauma y la privación del sueño también pueden desencadenar psicosis en algunas personas. El trastorno esquizoafectivo es una enfermedad mental que se caracteriza por una combinación de síntomas de esquizofrenia y trastornos del estado de ánimo, como el trastorno bipolar o el trastorno depresivo mayor. Las personas con trastorno esquizoafectivo suelen experimentar síntomas como alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento y comportamientos inusuales, así como períodos de depresión, manía o episodios mixtos. Es una condición relativamente rara y puede ser difícil de diagnosticar, ya que sus síntomas pueden ser similares a los de otras condiciones de salud mental. El trastorno límite de la personalidad, TLP, es una afección de salud mental que afecta la forma en que las personas se sienten acerca de sí mismas y de los demás, lo que genera dificultad para regular las emociones y los comportamientos.
Las personas con TLP a menudo tienen un sentido distorsionado de su propia identidad, experimentan emociones intensas e inestables y tienen dificultad para mantener relaciones estables. Los síntomas comunes del TLP son miedo intenso al abandono, relaciones inestables, comportamiento impulsivo, pensamientos suicidas o comportamiento de autolesión, estados de ánimo intensos y rápidamente cambiantes, sentimientos de vacío o inutilidad, dificultad para controlar la ira y paranoia o disociación. La hipocondría, también conocida como trastorno de ansiedad por enfermedad, es una afección de salud mental caracterizada por una preocupación persistente y excesiva por tener una enfermedad grave, a pesar de no tener síntomas o tener síntomas leves. Las personas con hipocondría pueden concentrarse excesivamente en sus sensaciones físicas y pueden interpretar incluso cambios corporales menores como signos de una enfermedad grave. Las personas con hipocondría a menudo pasan mucho tiempo investigando sus síntomas en línea, visitando médicos con frecuencia y sometiéndose a pruebas médicas innecesarias, todo en un intento por aliviar su ansiedad. Sin embargo, estas acciones en realidad pueden exacerbar sus síntomas y reforzar sus miedos. Cabe aclarar que las personas con hipocondría no están simplemente fingiendo o buscando atención, sino que realmente están experimentando una ansiedad y angustia intensas. La anorexia, también conocida como anorexia nerviosa, es un trastorno alimentario grave y potencialmente mortal que se caracteriza por un miedo intenso a aumentar de peso o engordar, una imagen corporal distorsionada y una obsesión por perder peso. Las personas con anorexia suelen restringir su ingesta de alimentos hasta el punto de morir de hambre, lo que provoca una pérdida de peso significativa, desnutrición y una serie de complicaciones físicas y psicológicas. Los síntomas de la anorexia notables son restricción severa de la ingesta de alimentos o evitación de ciertos tipos de alimentos, pérdida excesiva de peso, miedo intenso a aumentar de peso o engordar, imagen corporal distorsionada o percepción del propio tamaño corporal. La anorexia es una afección grave y compleja que requiere tratamiento profesional. La disforia de género es una condición en la que un individuo experimenta angustia o incomodidad como resultado de la incongruencia entre su sexo biológico y su identidad de género. La disforia de género no es un trastorno mental, sino una condición psicológica reconocida por la comunidad médica. Las personas con disforia de género pueden experimentar una variedad de síntomas, que incluyen insatisfacción con su cuerpo, ansiedad, depresión, aislamiento social y el deseo de hacer la transición a un género que se alinee con su identidad de género. La experiencia de la disforia de género es única para cada individuo, y la intensidad y duración de los síntomas pueden variar. La discriminación contra las personas con disforia de género puede tener un impacto negativo significativo en su salud mental y bienestar de estas personas, por lo que merecen ser tratadas con respeto y dignidad, y que se afirme su identidad de género. La narcolepsia es un trastorno crónico del sueño caracterizado por somnolencia diurna excesiva, cataplejía, pérdida repentina del tono muscular, parálisis del sueño y alucinaciones. Es causada por una deficiencia de una sustancia química llamada hipocretina u orexina, que es producida por el hipotálamo, una parte del cerebro que regula el sueño y la vigilia. La narcolepsia afecta aproximadamente a 1 de cada 2000 personas y generalmente se diagnostica en personas de entre 10 y 30 años. Los síntomas pueden ser incapacitantes y tener un impacto significativo en las actividades diarias, incluido el trabajo y las interacciones sociales. El trastorno por atracón compulsivo, BED, por sus siglas en inglés, es un tipo de trastorno alimentario caracterizado por episodios recurrentes de atracones incontrolables, durante los cuales una persona consume una gran cantidad de alimentos en un corto periodo de tiempo y experimenta una sensación de pérdida de control sobre su alimentación. Estos episodios suelen ir acompañados de sentimientos de vergüenza, culpa y angustia. Las personas con BED pueden comer cuando no tienen hambre, continuar comiendo incluso cuando están llenas y comer a solas por vergüenza. El trastorno está asociado con varios problemas de salud físicos y psicológicos, que incluyen obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, depresión y ansiedad. Las causas de este trastorno no se comprenden completamente. El trastorno de pica es un tipo de trastorno alimentario caracterizado por un deseo persistente y consumo de sustancias no alimenticias sin valor nutricional, como tierra, arcilla, hielo, papel, cabello o jabón.
El trastorno es más común en niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad intelectual, pero también puede afectar a los adultos. La causa exacta del trastorno de Pica no se comprende por completo, pero algunas teorías sugieren que puede estar relacionado con deficiencias nutricionales, trastornos del desarrollo, condiciones de salud mental o prácticas culturales. El trastorno de Pica puede provocar complicaciones de salud graves, como obstrucciones intestinales, problemas dentales, infecciones parasitarias e intoxicaciones por la ingestión de sustancias nocivas. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que una persona experimenta dudas y sentimientos de inseguridad acerca de sus habilidades, logros y éxito, y cree que no merece estar donde está y que eventualmente será descubierto como un fraude. Las personas que experimentan esta sensación suelen sentir que están engañando a los demás y que su éxito es el resultado de la suerte, en lugar de sus habilidades y esfuerzos. Este fenómeno se puede dar en cualquier ámbito, como el profesional, académico o personal. Afecta tanto a hombres como mujeres y puede aparecer en cualquier etapa de la vida, aunque es más común en las personas que han experimentado un éxito reciente o que están empezando en una nueva tarea o rol. El síndrome del impostor puede generar ansiedad, estrés, miedo al fracaso, falta de confianza en uno mismo y, en casos extremos, incluso puede llevar a la depresión. El síndrome del impostor es un fenómeno común y que muchas personas lo experimentan en algún momento de sus vidas. La terapia y la conversación con personas de confianza pueden ayudar a superar esta sensación y a desarrollar una autoestima más saludable. El trastorno disfórico premenstrual, TDPM, es una forma grave del síndrome premenstrual, SPM, que afecta a algunas mujeres. Se caracteriza por un grupo de síntomas físicos, emocionales y conductuales que ocurren 1 o 2 semanas antes de la menstruación y mejoran unos días después del inicio de la menstruación. Los síntomas comunes del TDPM son cambios de humor extremos, como sentirse irritable, enojada, deprimida o ansiosa, fatiga, falta de energía y dificultad para dormir, antojos de comida o atracones. Síntomas físicos como sensibilidad en los senos, distensión abdominal y dolor articular o muscular. Disminución del interés en las actividades habituales, sensación de estar fuera de control y dificultad para concentrarse. La causa exacta del TDPM no se comprende por completo, pero se cree que está relacionada con los cambios hormonales que ocurren durante el ciclo menstrual. El trastorno antisocial de la personalidad, ASPD, es una condición de salud mental caracterizada por un patrón de desprecio y transgresión de los derechos de los demás. Las personas con ASPD a menudo se involucran en comportamientos ilegales, engañosos, impulsivos e imprudentes. También pueden carecer de empatía y remordimiento por sus acciones. Algunos comportamientos comunes asociados con ASPD incluyen mentir, robar, manipular a otros para beneficio personal y participar en comportamientos agresivos o violentos. Las personas con ASPD también pueden tener antecedentes de abuso de sustancias, impulsividad y promiscuidad. Es una condición de salud mental grave que puede ser difícil de tratar. El tratamiento puede ser difícil porque las personas con ASPD a menudo tienen dificultades para formar relaciones significativas y pueden resistirse a la ayuda de los demás. El mutismo selectivo es una condición en la que una persona constantemente no habla en ciertas situaciones sociales, a pesar de ser capaz de hablar en otras situaciones. Por lo general, se diagnostica en niños, pero también puede afectar a adolescentes y adultos. El mutismo selectivo no es el resultado de la falta de conocimiento o comodidad con el idioma que se habla, y no es un signo de desafío o terquedad. Más bien, es una manifestación de timidez o ansiedad social extrema, particularmente en situaciones en las que se espera que el individuo hable, como en la escuela o en reuniones sociales. El objetivo de la mayoría de los tratamientos es ayudar gradualmente a que la persona se sienta más cómoda hablando en situaciones en las que antes se sentía demasiado ansioso por hablar. Se necesita que los padres, maestros y cuidadores brinden apoyo y sean pacientes, y que trabajen en estrecha colaboración con un profesional de salud mental calificado. El trastorno negativista desafiante, TND, es un trastorno del comportamiento que se caracteriza por un patrón de comportamiento hostil, desafiante y desobediente hacia figuras de autoridad, como padres, maestros o figuras de la ley. Las personas con TND pueden tener dificultades para seguir reglas, mostrar respeto hacia los demás y controlar sus emociones. El TND suele aparecer en la infancia o la adolescencia, y puede causar problemas en el hogar, en la escuela y en otras áreas de la vida.
Los síntomas son: negarse a cumplir con las solicitudes o reglas de las figuras de autoridad. Enfado frecuente y explosivo. Discutir con adultos o desafiar a las figuras de autoridad. Sentir rencor y resentimiento hacia los demás. Ser vengativo o malintencionado. Ser argumentativo o provocador y tener dificultades para aceptar la culpa o las responsabilidades por el comportamiento inapropiado. El trastorno narcisista de la personalidad, TNP, es una afección de salud mental caracterizada por un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía por los demás. Las personas con TNP pueden tener un sentido exagerado de la importancia personal y creer que son especiales o únicas. A menudo requieren admiración y atención excesivas y pueden explotar a los demás para lograr sus objetivos. Otros rasgos comunes de TNP incluyen un sentido de derecho, una tendencia a exagerar sus logros, una preocupación por las fantasías de éxito, poder o atractivo, y una falta de empatía por los demás. También pueden tener envidia de los demás o creer que los demás les tienen envidia. El TNP se considera un trastorno de personalidad, lo que significa que los rasgos y comportamientos asociados con el trastorno están profundamente arraigados y, a menudo, son difíciles de cambiar. El trastorno de identidad disociativo, también conocido como trastorno de personalidad múltiple, es un trastorno psicológico en el cual una persona experimenta dos o más identidades o estados de personalidad distintos y separados entre sí. Estos estados de personalidad pueden tener sus propios nombres, rasgos de personalidad, habilidades y patrones de pensamiento y comportamiento únicos. Las personas con trastorno de identidad disociativo suelen experimentar lagunas en la memoria, en las que no recuerdan lo que ha ocurrido durante ciertos periodos de tiempo. También pueden tener problemas para mantener una sensación de identidad coherente y estable, lo que puede llevar a problemas de autoimagen, autoestima y sentido de la realidad. Se cree que las causas de este trastorno están relacionadas con experiencias traumáticas en la infancia, como abuso físico, sexual o emocional. La dismorfia corporal, también conocida como trastorno dismórfico corporal, TDC, es una afección de salud mental en la que una persona tiene una percepción distorsionada de su propia apariencia. Las personas con TDC están preocupadas por los defectos percibidos en su apariencia, que pueden ser menores o imaginarios, y sienten una ansiedad y angustia intensas por estos defectos percibidos. El TDC puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero las áreas de preocupación más comunes son la piel, el cabello, la nariz y el estómago. Las personas con TDC pueden involucrarse en conductas repetitivas y que consumen mucho tiempo, como comprobar su apariencia en el espejo, acicalarse excesivamente o buscar la tranquilidad de los demás sobre su apariencia. Este trastorno puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona y provocar aislamiento social, depresión e incluso pensamientos suicidas. La tricotilomanía es un trastorno caracterizado por impulsos recurrentes e irresistibles de arrancarse el cabello, lo que resulta en una notable pérdida de cabello, angustia y deterioro en el funcionamiento diario. Las personas con tricotilomanía a menudo sienten una sensación de tensión o ansiedad antes de arrancarse el cabello, seguida de una sensación de alivio o placer después de hacerlo. El cabello se puede arrancar de cualquier parte del cuerpo, incluido el cuero cabelludo, las cejas, las pestañas y el área púbica. Las causas exactas de la tricotilomanía no se comprenden completamente y se clasifica como un trastorno obsesivo compulsivo. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad caracterizado por miedo intenso o ansiedad por estar en situaciones o lugares de los cuales escapar puede ser difícil o en los que la ayuda puede no estar disponible en caso de un ataque de pánico u otros síntomas angustiosos. Las personas con agorafobia a menudo evitan lugares como lugares públicos llenos de gente, espacios abiertos, transporte público o cualquier lugar donde sientan que pueden estar atrapados o que no pueden escapar fácilmente. La agorafobia puede ser una condición debilitante que lleva a una angustia y deterioro significativos en la vida diaria, y puede interferir con la capacidad de una persona para trabajar, socializar o incluso salir de su propia casa. El trastorno de estrés postraumático complejo, TEPTC, es una condición de salud mental que puede desarrollarse después de experimentar eventos traumáticos prolongados o repetidos, particularmente en situaciones en las que el individuo se siente impotente o atrapado. El TEPTC es similar al trastorno de estrés postraumático,
TEPT, pero difiere en que a menudo se asocia con experiencias de trauma interpersonal prolongado, como uso infantil, violencia doméstica o ser rehén durante un período prolongado. Los síntomas comunes son sentimientos de inutilidad o vergüenza, dificultad para regular las emociones, dificultad para formar y mantener relaciones, hipervigilancia, estar constantemente en guardia, evitar los recuerdos de los eventos traumáticos, disociación, sentirse separado de uno mismo o del entorno, sentimientos crónicos de culpa o responsabilidad por los eventos traumáticos, dificultad con la memoria y la concentración y pensamientos o conductas suicidas. La disgrafía es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de una persona para escribir o expresarse a través de la escritura. Es una discapacidad de aprendizaje específica que afecta el proceso de escritura, incluida la escritura a mano, la ortografía y la organización de pensamientos en papel. Las personas con disgrafía pueden tener problemas con la formación, el espaciado y el tamaño de las letras. También pueden tener dificultades con la ortografía, la gramática y la puntuación. Además, puede resultarles difícil organizar sus pensamientos de forma coherente o expresar sus ideas por escrito. La disgrafía puede ocurrir en personas de cualquier edad y, a menudo, se diagnostica en niños durante sus primeros años escolares. Puede ser causada por varios factores no específicos. Existen varias estrategias y adaptaciones que pueden ayudar a las personas con disgrafía. Por ejemplo, el uso de tecnología de asistencia, como software de voz a texto, puede ayudar a las personas a expresar sus ideas más fácilmente. El síndrome de la cabeza explosiva, SCE, es un trastorno del sueño relativamente raro en el que una persona experimenta un ruido fuerte y repentino en la cabeza, como un fuerte golpe o una explosión, justo antes de quedarse dormida o despertarse. El ruido no es causado por un sonido externo, sino que el individuo lo percibe como tal. El SCE no es dañino ni pone en peligro la vida, pero puede llegar a ser perturbador y causar ansiedad o miedo. La causa exacta del SCE no se comprende, pero se cree que está relacionada con una actividad cerebral anormal durante la transición de la vigilia al sueño. También puede estar asociado con el estrés, la ansiedad y la fatiga. Es más común en mujeres y adultos mayores. No existe un tratamiento específico para el SCE. La discalculia es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad de una persona para comprender y trabajar con números. A veces se la denomina dislexia matemática. Las personas con discalculia pueden tener dificultades con las operaciones aritméticas básicas, como la suma, la resta, la multiplicación y la división, así como con conceptos matemáticos más avanzados, como el álgebra, la geometría y el cálculo. A las personas con discalculia se les dificulta lo siguiente: comprender la relación entre los números, contar, reconocimiento de patrones en los números, memorizar operaciones matemáticas básicas, como las tablas de multiplicar, realización de cálculos mentales, estimación y medición, comprensión de conceptos matemáticos, como fracciones, decimales y porcentajes y lectura e interpretación de gráficos y tablas. La discalculia a menudo se diagnostica en niños, pero puede afectar a personas de todas las edades. No existe una cura, pero existen estrategias y adaptaciones que pueden ayudar a las personas con discalculia a superar sus dificultades con las matemáticas. El shock de guerra es un término que se usó para describir una variedad de síntomas que experimentaron los soldados durante y después de la Primera Guerra Mundial. Estos síntomas incluyeron ansiedad, depresión, pesadillas, recuerdos, temblores y otros problemas físicos y psicológicos. El término shock de proyectil se acuñó durante la guerra para describir la condición que se creía que era causada por las ondas de choque de los proyectiles de artillería que estallaban. Más tarde se entendió que la condición era en realidad una forma de trastorno de estrés postraumático, TEPT, que puede ser causado por la exposición a cualquier evento o experiencia traumática. Durante y después de la Primera Guerra Mundial, el diagnóstico y el tratamiento del shock de guerra variaron ampliamente. Algunos soldados fueron enviados a casa y dados de baja del ejército, mientras que otros fueron hospitalizados y tratados con descanso, psicoterapia y otros tratamientos. La piromanía es una condición de salud mental que implica una fascinación persistente e intensa por el fuego y la pirotecnia. Se clasifica como un trastorno del control de los impulsos, lo que significa que las personas con piromanía luchan por resistir el impulso de iniciar incendios o causar destrucción con fuego. Las personas con piromanía pueden experimentar una excitación intensa cuando inician incendios o los ven arder.
Pueden sentir una sensación de satisfacción o alivio cuando se les deja iniciar incendios o cuando son testigos del daño causado por el fuego. Sin embargo, después de que el fuego se ha extinguido, pueden experimentar culpa, vergüenza o remordimiento. La piromanía es un trastorno raro y, a menudo, se asocia con otras afecciones de salud mental, como el TDAH, el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, y el trastorno bipolar. El trastorno por evitación-restricción de la ingesta de alimentos, ARFID por las siglas en inglés, es un tipo de trastorno alimentario caracterizado por la evitación o restricción de ciertos alimentos o grupos de alimentos, lo que resulta en una nutrición inadecuada y o una pérdida de peso significativa o falta de aumento de peso. Las personas con ARFID pueden tener una gama limitada de alimentos aceptables debido a sensibilidades sensoriales, miedo a las consecuencias negativas de comer o falta de interés en comer. Como resultado, pueden evitar categorías completas de alimentos, como frutas y verduras, o limitarse a unos pocos alimentos o marcas específicas. El ARFID puede provocar problemas de salud graves, como desnutrición, deficiencias vitamínicas y retraso en el crecimiento y el desarrollo, y puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona. La cleptomanía es un trastorno mental caracterizado por una necesidad persistente e incontrolable de robar, incluso si los artículos robados tienen poco o ningún valor. Las personas con cleptomanía pueden robar artículos que no necesitan o no quieren, y pueden sentir una sensación de tensión o ansiedad antes de cometer el robo, seguida de una sensación de alivio o placer después. La cleptomanía se considera un tipo de trastorno del control de los impulsos y se clasifica como un trastorno adictivo. No es lo mismo que robar en tiendas, que generalmente está motivado por una ganancia financiera o una necesidad personal. La cleptomanía es un trastorno poco común y sus causas exactas no se conocen por completo, aunque puede estar relacionado con desequilibrios en ciertas sustancias químicas del cerebro o neurotransmisores. Las personas con cleptomanía a menudo se ven envueltas en problemas sociales y legales. El complejo Madonna-Mera es un fenómeno psicológico en el que un hombre ve a las mujeres en dos categorías distintas. La Madonna, que es pura, casta y virtuosa, y la Mera, que es sexualmente promiscua, inmoral e impura. Este complejo puede afectar la capacidad de un hombre para formar relaciones saludables con las mujeres y puede provocar sentimientos de culpa, vergüenza y ansiedad en torno a la sexualidad. Lleva el nombre de las figuras bíblicas de María, la madre de Jesús, y María Magdalena, de quien se creía que era una prostituta. El trastorno esquizoide de la personalidad, SPD, es una condición de salud mental caracterizada por un patrón generalizado de desapego de las relaciones sociales y una gama restringida de emociones en situaciones interpersonales. Las personas con SPD tienden a ser introvertidas, solitarias y tienen dificultades para entablar relaciones cercanas con los demás. Esto a menudo puede conducir a problemas con el funcionamiento social y laboral. La terapia y la medicación pueden usarse para tratar el SPD, pero no existe una cura para el trastorno. El síndrome de Estocolmo es un trastorno psicológico que surge en algunas personas que han sido víctimas de un secuestro o de una situación de rehenes. Consiste en desarrollar sentimientos de empatía y cercanía con los secuestradores y en algunos casos, incluso una defensa hacia ellos. Fue llamado así después de un robo en un banco ocurrido en Estocolmo en los años 70, donde los rehenes desarrollaron este comportamiento hacia los secuestradores. La personalidad esquizotípica es un trastorno de la personalidad caracterizado por comportamientos extraños, pensamientos y percepciones peculiares, y dificultades para establecer relaciones personales cercanas. Las personas que sufren este trastorno de personalidad a menudo tienen una gran ansiedad social y pueden sentirse incómodas en situaciones sociales y en la interacción con otras personas. También pueden presentar delirios, pensamientos mágicos y a menudo tienen una singularidad en su estilo de vida. El complejo de Dios es un término utilizado en psicología para describir un patrón de comportamiento en el que una persona se considera a sí misma como un ser supremo o divino, y espera ser tratada como tal por los demás. El término fue acuñado por el psicoanalista alemán Carl Jung. Este patrón de comportamiento puede manifestarse de varias formas, como la tendencia a exigir un trato especial, la falta de empatía hacia los demás, la necesidad de controlar a las personas que lo rodean y la tendencia a tomar decisiones unilaterales sin considerar las opiniones o sentimientos de los demás.
El trastorno histriónico de la personalidad, HPD, por sus siglas en inglés, es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por un patrón de conductas excesivas de búsqueda de atención, que incluyen emociones y actitudes exageradas, dramatización excesiva y conducta seductora. Las personas con HPD a menudo tienen una intensa necesidad de validación, admiración y atención de los demás, pero también luchan con problemas de autoestima y una difícil regulación emocional. La histeria colectiva es un fenómeno en el que un grupo de personas experimenta síntomas físicos o emocionales similares, a menudo en ausencia de una causa física o médica identificable. Estos síntomas pueden incluir ansiedad, náuseas, desmayos, convulsiones y comportamientos inusuales. La histeria colectiva a menudo ocurre en situaciones de estrés extremo o cuando existe una fuerte sugestión social. Dos ejemplos históricos de este fenómeno son la caza de brujas en Salem, Massachusetts en el siglo XVII y el baile de San Victus en Europa en el siglo XVI. El trastorno de personalidad por evitación, TPE, es un tipo de trastorno de personalidad caracterizado por una inhibición social generalizada, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a la evaluación negativa. Las personas con TPE, a menudo evitan las situaciones e interacciones sociales por miedo a las críticas o al rechazo, lo que provoca un deterioro significativo en su vida diaria. El trastorno paranoide de la personalidad, PPD, es un tipo de trastorno de la personalidad que se caracteriza por sospechas y desconfianza persistentes hacia los demás, incluso cuando no hay pruebas que respalden estas creencias. Las personas con PPD pueden interpretar las acciones benignas de los demás como malévolas y pueden estar en alerta constante por posibles amenazas. Esto puede conducir a dificultades para formar relaciones cercanas y aislamiento social. El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, TOC-P, es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por una preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control del entorno. Las personas con TOC-P pueden tener dificultades para delegar tareas a otros, pueden tener una devoción excesiva por el trabajo y pueden volverse rígidas e inflexibles en sus creencias y rutinas. También pueden tener dificultades para tomar decisiones, ya que pueden requerir una investigación y un análisis exhaustivos antes de tomar medidas. El TOC-P es diferente del trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, ya que las personas con TOC experimentan pensamientos intrusivos recurrentes o comportamientos compulsivos que se sienten impulsados a realizar. Parafrenia es un término que alguna vez se usó para describir un subtipo de esquizofrenia caracterizada por delirios y alucinaciones paranoides de inicio tardío. Sin embargo, ya no se considera un diagnóstico distinto, ya que los síntomas pueden presentarse en otras afecciones, como el trastorno delirante o la esquizofrenia, y el término se considera obsoleto. El trastorno delirante es una enfermedad mental en la que una persona tiene creencias falsas persistentes, pero no extrañas, que se mantiene a pesar de evidencia o argumentos en contra. La persona con este trastorno no tiene otros tipos de problemas mentales, como alucinaciones o esquizofrenia, y suele tener una conciencia clara y coherencia en otros aspectos de su vida diaria. Sin embargo, el trastorno delirante puede afectar seriamente su capacidad dentro de sus relaciones interpersonales y su vida social. La agnosia es un trastorno neurológico que se caracteriza por la pérdida de la capacidad para reconocer y comprender la información sensorial, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, sin que exista una deficiencia sensorial o una disfunción del lenguaje de la memoria. Puede presentarse en diferentes formas, como la agnosia visual, auditiva, olfativa, gustativa o táctil, y puede ser causada por una lesión cerebral o un trastorno neurológico como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, el síndrome de Korsakoff, el ACV, entre otros. El síndrome de referencia olfativa, SRO, es un trastorno psicológico caracterizado por la creencia persistente y angustiosa de un individuo de que emite un olor corporal desagradable u ofensivo, incluso cuando no hay evidencia objetiva que respalde esta creencia. Las personas con SRO pueden tener comportamientos compulsivos, como ducharse, lavarse o aplicarse desodorante en exceso, en un intento de eliminar el olor percibido. El SRO se clasifica como un tipo de trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, y, a menudo, se asocia con ansiedad social y conductas de evitación. Puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona y provocar aislamiento, depresión y otros problemas psicológicos.
La dermatilomanía, también conocido como trastorno de excoriación o trastorno de pellizcado de la piel, es un trastorno caracterizado por el pellizcado repetitivo y compulsivo de la propia piel, lo que a menudo resulta en daños en la piel y cicatrices. Se clasifica como un trastorno obsesivo-compulsivo y relacionado y puede ser un síntoma de condiciones psicológicas subyacentes como ansiedad, depresión o trauma. El complejo de persecución es un trastorno psicológico en el que la persona siente que está siendo perseguida, observada, amenazada o conspirada en su contra, aunque no existan pruebas concretas que respalden estas percepciones. Esta condición puede estar asociada con otros trastornos como la esquizofrenia, la paranoia y el trastorno delirante. El complejo de Napoleón, también conocido como síndrome de Napoleón o complejo de inferioridad de Napoleón, es un término utilizado para describir un complejo de inferioridad en personas de baja estatura o de estatura promedio que se sienten inferiores a personas que son más altas que ellas. El término se originó a partir de la leyenda de que Napoleón Bonaparte tenía una estatura baja, lo que lo llevó a desarrollar una actitud arrogante y agresiva para compensar su supuesta inferioridad física. Pese a esto, muchos historiadores y biógrafos de Napoleón han desmentido la creencia de que era excepcionalmente bajo para su tiempo. El insomnio familiar fatal, IF, es una enfermedad muy rara y hereditaria que afecta el sistema nervioso central. Se caracteriza por un insomnio progresivo que puede durar varios meses o incluso años, y que eventualmente lleva a la muerte. La enfermedad se debe a una mutación genética que afecta la producción de una proteína en el cerebro llamada PRNP, y actualmente no existe cura para el IF. La ilusión de Capgras, también conocida como síndrome de Capgras, es un trastorno psicológico en el que el paciente cree que una persona cercana, generalmente un miembro de la familia o un amigo, ha sido reemplazado por un doble o impostor. El síndrome puede estar asociado con trastornos neurodegenerativos, como la enfermedad de Alzheimer, traumatismos craneales o esquizofrenia. El nombre proviene del psiquiatra francés Joseph Capgras, quien lo describió por primera vez en 1923. El síndrome de la mano ajena es un trastorno neurológico raro en el que una mano se comporta de forma involuntaria o independiente de la otra mano y de la propia voluntad de la persona. También se conoce como mano anárquica, el síndrome del Dr. Strangelove y el efecto del Dr. Strangelove. Esta condición puede ser el resultado de una cirugía cerebral, una infección, un accidente cerebrovascular u otras lesiones cerebrales. Algunos pacientes informan que su mano tiene voluntad propia y actúa como si perteneciera a otra persona. La folie à deux, o psicosis compartida, es un trastorno psiquiátrico raro en el que los síntomas de una creencia delirante se transmiten de un individuo a otro, por lo general a miembros de la familia cercanos o a aquellos que viven juntos en las proximidades. Anteriormente se conocía como trastorno psicótico compartido o trastorno delirante inducido. Se clasifica como un tipo de trastorno delirante en el DSM-5. El síndrome de Lima es un término utilizado para describir una situación inusual donde los secuestradores desarrollan empatía, simpatía o afecto por sus rehenes, y en algunos casos, terminan liberándolos voluntariamente. El término se acuñó en referencia a un incidente de secuestro de 1996 en Lima, Perú, cuando un grupo guerrillero MRTA mantuvo a 72 rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima durante 126 días. Al final del conflicto, algunos de los secuestradores se sintieron unidos emocionalmente a algunos de sus rehenes y se negaron a liberarlos. El síndrome se considera un fenómeno psicológico raro y es el opuesto del síndrome de Estocolmo, donde los rehenes desarrollan empatía y simpatía. La somatoparafrenia es un trastorno neurológico en el cual la persona niega o no reconoce como propia una parte o partes de su cuerpo, generalmente un miembro o un lado del cuerpo. Puede estar asociado con una lesión cerebral o enfermedad neurológica y a menudo se acompaña de síntomas como la anosognosia, falta de conciencia de la enfermedad, y la confusión sobre la identidad personal. El complejo de Edipo y el complejo de Electra son conceptos que se refieren a las teorías psicoanalíticas desarrolladas por Sigmund Freud y Carl Jung sobre la etapa de desarrollo psicosexual de la infancia. El complejo de Edipo se refiere al período en el cual los niños tienen sentimientos conflictivos hacia sus padres. Los niños experimentan una atracción sexual hacia la madre y una rivalidad hacia el padre. Este conflicto, según Freud, es una parte normal del desarrollo psicosexual del niño.
Por otro lado, el complejo de Electra es una teoría desarrollada por Carl Jung que se enfoca en la etapa de desarrollo psicosexual de las niñas. Según Jung, las niñas experimentan sentimientos conflictivos hacia la madre y el padre, pero en lugar de tener una rivalidad hacia la madre, tienen una envidia hacia ella. El síndrome de rumiación es un trastorno gastrointestinal poco común que se produce después de comer y que se caracteriza por regurgitar los alimentos no digeridos sin ningún tipo de esfuerzo o arcada, y luego volver a masticarlos o tragarlos. Este trastorno afecta principalmente a bebés y niños pequeños, pero también puede presentarse en adolescentes y adultos jóvenes. Las causas no están claras, pero se cree que pueden estar relacionadas con factores psicológicos. La erotomanía es un trastorno mental en el cual la persona afectada cree falsamente que otra persona está enamorada de ella. Puede ser parte del síndrome de Cotard, un trastorno psiquiátrico raro que puede causar delirios y alucinaciones. Los síntomas de la erotomanía incluyen la creencia de que la persona amada está enviando mensajes secretos o señales codificadas que solo pueden ser entendidas por el paciente. Otros síntomas pueden incluir comportamiento obsesivo y acoso de la persona amada. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es una condición rara que afecta la percepción. También se conoce como síndrome de Todd, en honor al Dr. J. Todd, quien lo describió por primera vez en 1955. Las personas con este síndrome experimentan percepciones distorsionadas de su propio cuerpo, los objetos y el espacio que los rodea. Esto puede incluir ver objetos más pequeños o más grandes de lo que son, experimentar un sentido del tiempo distorsionado y sentir que su cuerpo ha cambiado de tamaño o forma. La condición a menudo se asocia con migrañas y puede ser temporal o crónica. El síndrome de Anton Babinski es un trastorno neurológico raro caracterizado por anosognosia visual, o falta de conciencia de la ceguera, y confabulación, o la producción de recuerdos o información inventados, distorsionados o mal interpretados. A menudo se asocia con daños en los lóbulos occipital y parietal del cerebro. El síndrome lleva el nombre de los dos médicos que lo describieron por primera vez, Jules Anton y Joseph Babinski. El síndrome de Charles Bonnet es un trastorno visual que se caracteriza por la aparición de alucinaciones visuales complejas en personas que presentan una deficiencia visual significativa. Estas alucinaciones pueden ser muy realistas y vívidas, y pueden incluir personas, animales, objetos inanimados, patrones complejos o escenas completas. La paramnesia reduplicativa es un trastorno neurológico raro en el que un individuo cree que una persona, lugar, objeto o evento se ha duplicado y existe en dos o más lugares simultáneamente. Por ejemplo, un paciente puede creer que ha sido transportado a un hospital donde ha recibido tratamiento antes, aunque nunca antes haya estado en ese lugar específico. Esta condición puede ser causada por varias condiciones neurológicas, como demencia, accidente cerebrovascular o lesión en la cabeza. Los dobles subjetivos es un término psicológico que se usa para describir un fenómeno en el que alguien se siente como si tuviera un duplicado o un doble de sí mismo. Esta experiencia puede ser angustiosa y confusa para la persona que la vive. Puede sentirse como si la persona se estuviera observando a sí misma desde fuera de su cuerpo o como si se hubiera dividido en dos seres separados. Los dobles subjetivos pueden ser un síntoma de varias afecciones de salud mental, como la esquizofrenia, el trastorno de identidad disociativo y el trastorno de despersonalización. También puede ser un efecto secundario de ciertos medicamentos o inducido por el consumo de drogas. El mutismo acinético es una condición médica en la que una persona está consciente y despierta, pero no puede moverse ni hablar. Por lo general, es causado por daño o disfunción en la corteza prefrontal o los ganglios basales del cerebro, y puede ocurrir como resultado de diversas afecciones médicas, que incluyen accidente cerebrovascular, lesión cerebral, trastornos neurodegenerativos o infecciones. La catatonía es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por la presencia de movimientos y posturas rígidas o inmóviles, así como por una completa falta de respuesta emocional y comunicativa. Los pacientes con catatonía pueden permanecer sin moverse durante horas, y pueden ser incapaces de realizar actividades cotidianas básicas, como comer o hablar. Este trastorno puede desarrollarse a partir de diversas condiciones psiquiátricas o médicas. El complejo de Jonas se refiere a la situación en la que una persona siente una resistencia interna al cambio y evita tareas o situaciones desafiantes porque temen el fracaso o el éxito.
Este complejo se deriva de la historia bíblica de Jonás, quien se negó a ir a la ciudad de Nínive para advertirles sobre la destrucción inminente por miedo a sufrir daño o fracasar en su misión. El síndrome de Ganser, también conocido como síndrome del sinsentido o psicosis carcelaria, es un trastorno disociativo raro en el que las personas dan respuestas aproximadas o sin sentido a preguntas simples o se involucran en otros comportamientos extraños. Este trastorno se observa con mayor frecuencia en personas que están encarceladas o que han sido liberadas recientemente de prisión. Las personas con Ganser tienen los siguientes síntomas: dar respuestas aproximadas o sin sentido a las preguntas, pérdida de memoria o confusión, alucinaciones o delirios, quejas somáticas, síntomas físicos sin causa aparente, alteración del juicio o de la capacidad de toma de decisiones. Se desconoce la causa exacta del síndrome de Ganser, pero se cree que está relacionado con el estrés severo o una reacción psicológica a la experiencia de estar encarcelado. El síndrome de Cotard, también conocido como delirio de Cotard, es un raro trastorno mental en el que el individuo afectado cree que está muerto, que no existe o que ha perdido sus órganos internos o partes del cuerpo. Esta condición a menudo surge debido a una depresión severa u otras enfermedades mentales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. La ilusión de Fregoli es un trastorno psicológico en el que una persona cree que diferentes individuos son en realidad una sola persona que cambia constantemente de apariencia. Esta ilusión lleva su nombre en honor al comediante italiano Leopoldo Fregoli, quien era conocido por sus habilidades para imitar y cambiar de personajes en el escenario. La ilusión de Fregoli se considera una forma de trastorno delirante persecutorio y suele estar asociada con otros problemas de salud mental. El síndrome de Munchausen es un trastorno psicológico en el que una persona simula o exagera síntomas de una enfermedad o lesión con el fin de recibir atención médica o afecto. También puede incluir la autoinducción de enfermedades o lesiones a través de la ingesta de sustancias tóxicas o autolesiones. Esta conducta no está motivada por un beneficio económico o laboral, sino por la necesidad emocional de sentirse cuidado y valorado por los demás. Este trastorno puede llegar a ser peligroso para la salud de la persona afectada y requerir tratamiento psicológico especializado. La parasitosis delirante, también conocida como síndrome de Ekbom, es un trastorno psiquiátrico raro caracterizado por una creencia falsa fija, delirio, de que uno está infestado de parásitos, insectos u otros organismos pequeños a pesar de que no hay evidencia de tal infestación. Las personas con este trastorno a menudo informan sensaciones de picazón, mordeduras, hormigueo y escozor, que atribuyen a la infestación. El síndrome de Jerusalén es un grupo de fenómenos mentales que implica la presencia de ideas obsesivas, delirios u otras experiencias similares a la psicosis con temática religiosa que se desencadenan por una visita a la ciudad de Jerusalén. No es un diagnóstico psiquiátrico reconocido oficialmente, sino un término acuñado por psiquiatras en la década de 1980 para describir un fenómeno que observaron en algunos turistas que visitaban Jerusalén. El síndrome generalmente se observa en personas con antecedentes de enfermedad mental o una fuerte creencia religiosa. Los síntomas pueden variar desde una excitación religiosa benigna hasta delirios más graves y, en algunos casos, se requiere de hospitalización. El complejo de Mesías es un término utilizado para describir la creencia de una persona de que es especial, tiene una misión importante en la vida y está destinado a hacer grandes cosas. Esta creencia puede manifestarse como un sentimiento de superioridad o arrogancia, y puede ser el resultado de experiencias traumáticas en la infancia o de una falta de autoestima saludable. El término también puede referirse a una persona que asume una actitud paternalista o protectora hacia otros, sintiéndose responsable de su bienestar y creyendo que solo él o ella puede resolver sus problemas. El síndrome de Stendhal es una reacción psicofisiológica que ocurre en algunas personas que se sienten abrumadas al contemplar, especialmente por primera vez y de forma directa, una obra de arte realmente sublime o estética, como los cuadros, las esculturas o los paisajes. Los síntomas pueden incluir sudores, aceleración del ritmo cardíaco, mareos, palpitaciones, hiperventilación, presión en el pecho, llanto y en algunos casos, incluso, pueden llevar a estados de psicosis temporales. El síndrome de Diógenes es un desorden de acumulación compulsiva. Quienes la padecen acumulan objetos, basura y otros elementos durante años sin desecharlos ni prestar atención a la higiene personal o del hogar.
Esta patología se debe a un trastorno mental que dificulta la capacidad de discernimiento del afectado. Toma su nombre del filósofo griego Diógenes de Sinope, quien llevó una vida austera y tuvo una famosa anécdota de vivir en un barril, así como el Chavo del Ocho. La boantropía, también conocida como metamorfosis bovina, es un raro trastorno psicológico en el que una persona se cree una vaca o un buey. La persona puede actuar como una vaca, comer como una vaca e incluso tratar de comunicarse con las vacas. Este trastorno a menudo se asocia con esquizofrenia u otros trastornos cognitivos. La boantropía es rara y puede afectar gravemente la capacidad de una persona para funcionar en la sociedad. Los animales pueden experimentar enfermedades mentales, al igual que los humanos. Existe una cantidad grande y de las que se destacan los trastornos de ansiedad, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno de estrés postraumático. La depresión en animales puede ser difícil de detectar, ya que los animales no pueden verbalizar sus sentimientos. Los cambios en el apetito, la actividad y el interés en jugar, letargo, aislamiento, cambios en la conducta, apatía y una disminución en la higiene personal pueden ser síntomas detectables de la depresión. Al igual que con los seres humanos, la depresión en animales puede ser causada por una serie de factores, como la pérdida de un compañero, cambios en el entorno o la rutina, problemas de salud, abuso o negligencia, y un sentimiento general de soledad o abandono. El complejo de Fedra, también conocido como síndrome de la madrastra, es un término psicológico utilizado para describir la relación entre una madrastra y sus hijastros. Lleva el nombre del personaje mitológico griego Fedra, que se casó con el rey Teseo y luchó para ganar la aceptación de su hijo, Hipólito. En la psicología moderna, el complejo de Fedra describe los desafíos emocionales y de comportamiento que pueden surgir en la compleja relación entre una madrastra y sus hijastros, particularmente si hay sentimientos de celos, competencia y resentimiento involucrados. El síndrome de Truman es un término que proviene de la película The Truman Show, en la que el personaje principal, Truman Burbank, es el protagonista involuntario de un reality show 24/7 que se desarrolla en una ciudad falsa creada solo para él. Se utiliza para referirse a la sensación de paranoia o de sentirse vigilado, síntomas que pueden experimentar algunas personas después de ver la película o de sentir que están siendo observadas constantemente. La licantropía clínica o síndrome del hombre lobo es un trastorno psiquiátrico poco común en el que una persona cree ser, o se comporta como un animal, comúnmente un lobo. Esta forma de delirio se puede producir por diversas causas, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el consumo de drogas. Los síntomas incluyen alucinaciones visuales y auditivas, paranoia, agresividad y comportamiento anormal. Autofagia es un trastorno de salud mental poco común en el que una persona tiene un impulso irresistible de morderse y comerse su propio tejido corporal, como las uñas, la piel, el cabello, el tejido muscular o incluso los huesos. Este trastorno también se conoce como trastorno de mordedura de cuerpo y puede ser peligroso para la salud de la persona que lo padece. Los síntomas pueden estar relacionados con la ansiedad, la depresión, el estrés o el trauma emocional. El vampirismo es una afección mental poco común conocida como síndrome de Renfield, en la cual la persona cree que necesita consumir sangre para su bienestar físico o psicológico. Aunque no se considera una enfermedad médica, algunas personas pueden buscar tratamiento psiquiátrico para superar este trastorno. Aunado a esto, existe una enfermedad real llamada porfiría, que puede causar sensibilidad a la luz solar y ampollas en la piel, lo que a veces se compara con los vampiros. El síndrome de Kluver-Bucy es un trastorno neurológico raro que provoca cambios en el comportamiento, las emociones y el funcionamiento cognitivo. Por lo general, es causado por daños en los lóbulos temporales del cerebro y puede provocar síntomas como pérdida de memoria, confusión, hipersexualidad, percepción alterada y dificultad con las interacciones sociales. El tratamiento generalmente implica una combinación de medicamentos y terapia para controlar los síntomas y ayudar a los pacientes a adaptarse a sus nuevos comportamientos y emociones. La dismorfia de integridad corporal, DIC, es una enfermedad mental donde una persona siente que su cuerpo, o una parte de él, no es normal o no se ve como debería, incluso cuando no hay defectos visibles. Por lo general, esto se centra en una parte específica del cuerpo, como la nariz, la mandíbula, los ojos o las extremidades.
Las personas que sufren de DIC se obsesionan con esta parte de su cuerpo, y pueden pasar horas al día pensando en ello, mirándolo en el espejo, evitando que otros lo vean, y tratando de corregirlo cueste lo que cueste. La antropofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo o aversión intensa e irracional hacia las personas o la multitud. Las personas que padecen antropofobia pueden experimentar síntomas físicos como sudoración excesiva, dificultad para respirar, mareo, náuseas y palpitaciones cardíacas cuando se encuentran en situaciones sociales o rodeados de personas. El complejo de mártir se refiere a una tendencia psicológica que algunas personas tienen de sacrificarse y sufrir en exceso con la intención de obtener compasión y atención de los demás. Esta tendencia se puede ver en personas que se ven a sí mismas como víctimas constantes de la vida y que suelen culpar a los demás de sus problemas en lugar de asumir la responsabilidad. El complejo de mártir puede ser un problema serio ya que puede afectar la forma en que una persona interactúa con los demás y maneja su propia vida. También pueden mostrarse reacios a aceptar ayuda o soluciones porque creen que eso les quitaría su estatus de mártires. Este complejo puede estar asociado a problemas de autoestima y de ansiedad. El síndrome de Munchausen por poder, MSBP, es un trastorno mental en el que una persona hace que otra persona se enferme o parezca estar enferma para llamar la atención no meramente por simpatía. Esto a menudo lo hace un padre o cuidador hacia un niño o adulto dependiente. El nombre Munchausen se refiere al barón Munchausen, un personaje conocido por contar historias escandalosas e imposibles. En los casos de MSBP, el cuidador puede hacer todo lo posible para crear síntomas o lesiones en su víctima, a menudo administrando drogas, interfiriendo con el tratamiento médico o incluso provocando enfermedades. El MSBP se considera una forma de abuso infantil o abuso de ancianos, y es un delito penal grave.